Un hombre se sienta para una reunión de negocios, la miseria dominando sus pensamientos. Había cofundado lo que se convertiría en uno de los desarrolladores y publishers más icónicos en la historia de los juegos de computadora, pero de momento sus nuevos inversionistas lo habían obligado a saltar a los juegos de consola y les había ido tan mal que lo habían perdido todo. Y mientras se prepara para entregar su empresa, el trabajo de su vida, es interrumpido por nada menos que su cofundadora y su mejor diseñador, su esposa. Ella está aquí para luchar por mantener vivo el sueño y no tomará prisioneros. Detrás de uno de los primeros titanes de los juegos de PC hay una historia de amor, inversionistas codiciosos y francamente milagros que condujeron a una serie de eventos que definirán la industria por las próximas décadas. Esta es esa historia. Los Ángeles, finales de los 70. Una pareja de enamorados casados a los 18 años busca fortuna en el nuevo y apasionante mundo de las computadoras. Sus nombres son Roberta y Ken Williams. Puede que Ken haya abandonado la universidad, pero sus habilidades como un autodidacta aficionado a la tecnología y su capacidad para aprender rápidamente significó que podía conseguir mejores y mejores trabajos. Y tras su insistencia, Roberta se formó como operadora de computadoras y programadora, por lo que podían aprovechar todas las oportunidades en la escena tecnológica de Los Ángeles, que estaba en rápida expansión. Pero esta vida color de rosa tenía un pequeño problema. Los Ángeles era un lugar un poco horrible para vivir durante los años 70. Horas perdidas en el tráfico, drogas y violencia. Ah, sí, el buen Los Ángeles del pasado y no ahora. Dado que la joven pareja acaba de tener su segundo hijo, estaban ansiosos por mudarse a un lugar un poco menos... ya sabes... Pero los trabajos relacionados con la informática fuera de la ciudad eran muy escasos. ¿Cómo encontrarían empleo? Pero tal vez podrían crear el suyo propio. Se estaba gestando una industria artesanal de desarrolladores de software que enviaban programas en cintas y en discos a todo el país por correo, y Ken tuvo una idea para el producto perfecto. Estaba ocurriendo un gran cambio en las computadoras, del grande y costoso mainframe a lo que se conocería como la computadora doméstica, una computadora para la gente común y corriente en tu habitación. El regalo de Navidad de Roberta Ken en 1977 fue una Apple II, una de las primeras microcomputadoras producidas en masa que tuvieron éxito comercial. Como todos hacemos cuando recibimos un nuevo dispositivo en Navidad, inmediatamente lo sacó de su caja y comenzó a jugar con ella. Y casi de inmediato se convenció de que este era su boleto de salida. Él crearía el producto más atractivo e interesante que uno pudiera usar en una computadora. Crearía un compilador. Las computadoras domésticas como la Apple II dependían de algo llamado BASIC, un lenguaje de programación de alto nivel que se enfocaba en hacer que las computadoras fueran accesibles para una audiencia general. Ken, sin embargo, estaba acostumbrado a los lenguajes más avanzados y óptimos, presentes en los mainframes grandes como Fortran, y estaba convencido de que hacer un compilador de Fortran de alto rendimiento para el Apple II era su boleto de salida de Los Ángeles, ya que, sin ninguna duda, todos los programadores verían su valor. Todos los días continuaba trabajando para otras empresas y todas las noches trabajaba en su compilador, pero algo estaba a punto de suceder que rompería con sus planes. Para poder continuar su trabajo regular de forma remota, llevó a casa un teletyper. Esto era mucho antes de la internet que conocemos, y la forma en que algunas personas trabajaban de forma remota era conectándose a una computadora central a través de una línea telefónica, usando un módem acústico que traducía los datos en sonido. Evidentemente esto era extremadamente lento, así que solo funcionaba para texto, pero funcionaba. Y un día, mientras estaba conectado a un mainframe remoto, Ken encontró algo inusual. Espera, ¿qué es eso? Es un juego, se llama Colossal Cave Adventure. ¿Qué? Si eres un aficionado a los videojuegos, probablemente puedas recordar un momento como este. La primera vez que comenzaste a jugar un juego y algo hizo clic dentro de ti. Según la propia Roberta, apenas hizo otra cosa durante un mes. Cada segundo que no estaba jugando o durmiendo, estaba pensando en el juego. Y una vez que terminó, algo en ella había cambiado para siempre. Había una pequeña industria de juegos de aventuras caseros para el Apple II, y ella consumió vorazmente todo lo que cayó en sus manos. Y no pasó mucho tiempo antes de que hiciera una pregunta clave. ¿Puedo hacer mi propio juego para esto? Y cuando Roberta quiere algo de verdad, no descansa hasta que sucede. Quiero hacer un juego. Es un misterio y asesinato, como las novelas de Agatha Christie, donde tienes que encontrar al asesino. Si bien Ken estaba un poco sorprendido al principio, rápidamente se hizo evidente que valía la pena explorar esta idea. Ken podía construir las herramientas necesarias para que Roberta hiciera el juego, y si iba a tomarse un breve descanso de su idea de negocio de Fortran, bien podría hacerlo por algo interesante. ¿Y si podemos encontrar una manera de agregar imágenes al juego? ¿Puedes hacer eso?
Ken casi inmediatamente se arrepintió de la sugerencia. Para ponerlo en perspectiva, el disquete era una de las unidades de almacenamiento más estándar en ese momento y podía contener la enorme cantidad de 110 kilobytes. Y el Apple II tenía 64 kilobytes de RAM en el mejor de los casos, así que tener imágenes completas en un juego era un desafío de memoria. Pero mientras Ken observa a Roberta hacer un boceto del arte del juego, se le encendió un bombillo en la cabeza. Tal vez conocía una herramienta que podría realmente resolver sus problemas. Esto es un Versa Writer, una herramienta mecánica destinada a dibujar gráficos en una computadora haciendo puntos en una cuadrícula. ¿Qué pasaría si pudieran almacenar esos puntos y luego hacer que una subrutina dibuje las líneas que los conectan en lugar de almacenar una imagen completa? De esa manera, Roberta podría hacer el arte del juego usando el Versa Writer y guardar todo en un disquete. Junto con eso, Ken crearía una serie de herramientas para que Roberta pudiera escribir y diseñar el resto del juego. Eso fue mucho antes de que cualquier cosa que podríamos considerar un motor o herramienta de desarrollo de juegos estuviera disponible comercialmente. Y el resultado fue lo que podemos considerar una de las primeras utilidades para hacer juegos de aventuras, que Roberta utilizó inmediatamente para producir Mystery House, un juego de aventuras hecho y derecho. Pero para Ken esto era todavía otro proyecto, una distracción del compilador de Fortran que le permitiría crear su propia empresa. De hecho, durante sus visitas a la tienda de informática más cercana, Ken a menudo hablaba de su compilador Fortran de Apple II y cómo revolucionaría el desarrollo de software en la plataforma para siempre a una audiencia no particularmente fascinada. Pero durante una de sus visitas decidió mostrar este pequeño proyecto paralelo en el que estaba trabajando Roberta. La reacción fue mucho más de lo que esperaba. Rápidamente la gente se reunió alrededor de la computadora, fascinada por estas aventuras de texto con imágenes. Al poco tiempo, el dueño de la tienda le preguntó si Roberta estaría interesada en vender copias de sus juegos en la tienda. Y solo entonces Ken finalmente se dio cuenta que había estado prestando atención al proyecto equivocado para construir una empresa. Roberta no podría haber estado más feliz en la recepción de la demo del juego y rápidamente se puso a trabajar en el empaque. Vendería el juego bajo la marca de consultoría de Ken, Online Systems, en bolsas de Ziploc con la portada pegada en un papel en la parte superior. Crudo, pero efectivo. El juego se vendió instantáneamente entre los clientes de la tienda local de computadoras. Simplemente no podían copiar discos lo suficientemente rápido como para mantenerlo en stock, y en poco tiempo, todas las tiendas de la zona los llamaban para pedirle copias del juego del que habían oído hablar. Y con Roberta trabajando arduamente en lo que comenzaron a llamar la serie de juegos de aventura Hi-Res, lo habían conseguido. La oportunidad perfecta. Podían hacer juegos y venderlos a las tiendas por correo. Era hora de tomar su pequeña operación y mudarse a las montañas. Parque Nacional Yosemite. Este espectacular maravilla de la naturaleza es por mucho mi lugar favorito para visitar en California. Vale, segundo favorito, pero Yosemite, la Sierra Nevada, el bosque, un ambiente mucho mejor para criar una familia en comparación con Los Ángeles, o eso dirían los Williams. Los padres de Roberta se habían jubilado y comprado un terreno para alejarse de la ciudad en Oakhurst, una pequeña ciudad, pueblo, lugar designado por el censo, y tal vez un lugar perfecto para iniciar una empresa. El plan era simple. Roberta haría los juegos y Ken haría el motor, los comercializaría y los enviaría a las tiendas de todo el país. Pero las cosas se movían rápidamente. Apenas unos meses después necesitaban conseguir una oficina y encontrar gente para contestar el teléfono, tomar pedidos y empaquetar juegos. Y los juegos también mejoraron rápidamente. El propio Ken Williams se convertiría en uno de los escritores de lo que alguna vez se consideró el libro sobre gráficos de Apple II en su época. Como explica, el modo de alta resolución de la Apple II técnicamente solo puede producir 6 colores. Pero Ken comenzó a notar que claramente se generaban colores adicionales al juntar 2 píxeles con diferentes colores uno al lado del otro. Esta técnica se conoce como tramado y amplió en gran medida el rango de lo que la Apple II podría hacer. Usando esta técnica, conscientemente, pudo agregar una función a su herramienta de dibujo donde Roberta podía agregar color al arte. Y esto le permitió crear Wizard and the Princess, un juego de aventuras con temática de fantasía que una vez más fue un gran éxito. En poco tiempo, algunas de las personas que encontraron para ayudar a copiar y empaquetar los juegos empezaron a llegar con sus propias ideas. Algunos serían capacitados como diseñadores a tiempo completo de juegos, y pronto otros diseñadores de juegos de todo el país comenzarían a enviar sus juegos para que ellos lo licenciaran. El negocio se expandió y pronto estuvieron en camino de convertirse en una potencia de la publicación de juegos. Pero a medida que la empresa crecía, comenzó a llamar la atención de algunos personajes sospechosos. La mayoría de las historias de este video provienen de no todos los cuentos de hadas tienen finales felices. La historia completa de Sierra escrita por el propio Ken Williams. Y según él, un día recibieron una llamada telefónica impactante. Hola,
¿Puedo hablar con Roberta y Ken Williams? Represento una empresa de capital emprendedor llamada T Associates y queremos ofrecer $1 millón por el 20% de su empresa. A Roberta no le gustaba esto, tenía un mal presentimiento. Pero Ken estaba desesperado por progresar. ¿Quería ser el presidente de un grupo de niños en una oficina caótica para siempre? ¿O quería tener un negocio real? Ser el CEO de una reconocida y prestigiosa empresa de tecnología. No le faltaba el dinero, pero la falta de experiencia empresarial de Ken lo afectaba constantemente. Tener una junta con experiencia real a la que poder consultar y buscar orientación. Nunca podría lograr sus sueños sin eso. Entonces, después de a duras penas convencer a Roberta, tomaron el dinero. Fue en esta etapa que se dieron cuenta que nunca habían registrado formalmente a la empresa y que Online Systems era un nombre ya registrado a otra compañía. Inspirándose en las montañas de la Sierra Nevada que veían todos los días, se llamaron a sí mismos Sierra Online, una empresa de verdad con inversionistas que querían desesperadamente que su inversión creciera rápido en valor y estaban muy ansiosos por usar su nueva influencia para empujar a Ken y a Roberta hacia ideas rentables. ¿Por qué deberían limitarse a vender juegos en computadoras domésticas? Sierra claramente tenía el talento, así que ¿por qué no ir a las grandes ligas? ¿Por qué hacer juegos en el mercado de computadoras cuando puedes pasar a las consolas? La industria de los juegos de computadora en ese momento no era nada comparada con el titán de las consolas, Atari. Si bien Atari inicialmente había planeado mantener un control estricto de los juegos creados para su Atari 2600, una serie de demandas por un grupo de desarrolladores que los habían dejado para formar su propio estudio los llevó a abrir las puertas para que compañías externas crearan juegos para su enorme y rentable ecosistema. Sin embargo, las consolas presentaban algunos problemas. El principal es que Sierra ya no podría escribir juegos en discos y venderlos. Las consolas requerían cartuchos caros y limitados que debían comprarse en masa, pero la presión de los inversionistas era implacable. Nunca se convertiría en una fuerza dominante de los juegos si no se mudaban a las consolas. Y convencido finalmente, Sierra gastó millones comprando cartuchos de Atari y equipando sus oficinas para el desarrollo de juegos de consola. No era como si todo eso pudiera desaparecer de la noche a la mañana, ¿verdad? ¡Oh! ¡Cierto! En lo que podría ser una de las decisiones más inoportunas jamás tomadas en la historia de la tecnología, toda la industria de las consolas de juegos en los Estados Unidos colapsó ese mismo año. El mercado de Estados Unidos estaba sobresaturado con juegos de mala calidad, lo que llevó a lo que muchos consideraron el momento simbólico del estallido de la burbuja, el lanzamiento del juego oficial de E.T., que fue tan mal recibido y devuelto en cantidades tan altas que inició una serie de eventos que llevarían a la bancarrota de Atari, una vez considerada una de las compañías tecnológicas más prometedoras de todo el país. De la noche a la mañana, Sierra se quedó con millones de dólares de cartuchos y kits de desarrollo que ahora eran pisapapeles. Buscando rescatar algo de este desastre, sus inversionistas decidieron fusionar Sierra con otra de sus inversiones, Spinnaker, una empresa de software educativo. Roberta y Ken sabían que en su próxima reunión básicamente se verían obligados a entregar su empresa a otras manos. Una vez comenzada la reunión, sus inversionistas se sorprendieron al ver a Ken solo, con un traje desajustado. Se disculpó por la indisposición de Roberta y se sentó, demasiado distraído para escuchar la presentación. ¿Esto era todo? ¿El final de sus sueños de riquezas? ¿Había volado demasiado cerca al sol y perdido su única oportunidad? ¡Buenos días! Perdón por llegar tarde. Deme solo un segundo para servirme un café. Esta no era la actitud que nadie esperaba aquí, muy lejos de ser la mujer arruinada que ellos veían en ella. ¿Bien? ¿De qué estamos hablando? El equipo directivo de Spinnaker está aquí para hablar sobre su empresa y ver si hay algo que podamos hacer juntos. Discutir eso sería una pérdida de tiempo. Estos tipos son un chiste. Nadie en la industria los respeta. Cuando uno de los inversionistas de Sierra trató de explicarle a Roberta y hacerle entender la delicada situación en la que se encontraban, algo dentro de ella se quebró. Ella ya había escuchado todo esto antes y estaba harta de las explicaciones de otros. No venderemos nuestra empresa y definitivamente no nos fusionaremos con Spinnaker. Ken y yo aún poseemos el 50% de la empresa, por lo que necesitan nuestras firmas y yo no voy a firmar. Nos vamos. ¿Vienes o qué? Así que ahora Sierra tenía una junta de inversionistas furiosos y no tenía dinero. Pero no se irían sin luchar. Porque verás, una de las cosas que le daba a Roberta el coraje para desafiar la junta era que había estado trabajando en lo que pensaba era el mejor juego que jamás había diseñado. Y ella solo necesitaba una oportunidad, cualquiera, para llevarlo al mundo. Pidieron prestado de todas las fuentes que pudieron, tarjetas de crédito personales e incluso tomando una hipoteca. Y luego esperaron un milagro. Y ese milagro vendrían del grupo de personas que menos esperaban.
Un pequeño grupo de hombres vestidos de traje y con maletines desciende sobre el pequeño pueblo de Oakhurst y se dirige a las oficinas de Sierra. Los vecinos empiezan a hablar y a imaginar. Si bien circulaba todo tipo de rumores y teorías sobre agencias federales secretas, en realidad no eran más que empleados de alto rango de IBM. IBM era la compañía informática más grande y seria del mundo en los años 80. Su ámbito estaba más orientado hacia los grandes mainframes y sistemas empresariales, pero el éxito de las computadoras domésticas como la Apple II les había hecho reconsiderar y dar un gran paso hacia el lanzamiento de una computadora doméstica asequible propia que llamaron la computadora personal IBM. Y ahora IBM estaba trabajando en una PC IBM de nivel de entrada llamada el PC Junior. Y quería darle a Sierra un contrato para producir un juego original para su nuevo sistema. Y lo que es más importante, estaban dispuestos a pagar regalías por adelantado para financiar el juego. Este juego que sería su última esperanza. Y se llamaba King Quest. Si King Quest iba a salvar Sierra, tenía que recrear los elementos originales que hicieron que Mystery House fuera un éxito. Una combinación de gran narrativa y gráficos impresionantes. En la cabeza de Roberta, el siguiente paso natural de los juegos a color eran personajes que se movían a través de un entorno 3D. El PC Junior era una mejora significativa respecto al Apple II, pero el verdadero 3D en las computadoras aún estaba fuera del alcance de los programadores de Sierra. Pero como el futuro de la empresa dependía de este juego, encontraron una solución. Cada escena 2D del juego se dividiría en bandas. Al observar en qué banda cae la base de cada objeto, el motor podría decir cuál debía dibujarse encima del otro. Esencialmente, entre más abajo en la pantalla estaba la base del objeto, más cerca estaba a la cámara virtual. Con la mejora en la relación de sus inversionistas, gracias al gran contrato de IBM, Roberta y Ken suspiraron con alivio. Había un largo camino por recorrer, pero mientras el PC Junior no fuera un desastre total, los peores tiempos probablemente habían quedado atrás. Y luego salió el PC Junior. Temiendo que el PC Junior pudiera canibalizar las ventas del PC más premium, IBM tomó algunas decisiones de diseño cuestionables que habían arruinado la salida del PC Junior. Tan pronto llegaron las primeras críticas, era obvio que esto estaría muerto al nacer. King Quest era en todos los sentidos una obra maestra, pero por muy bueno que fuera el juego, no servía de nada si estaba atado a un PC que nadie quería comprar. Sin embargo, esta vez la catástrofe no los tomó por sorpresa a Ken y Roberta. Tenían un plan, y otro inesperado aliado, el gobierno de los Estados Unidos. Mientras que IBM invirtió millones para ponerse al día con el resto de los jugadores en el mercado de las computadoras para el hogar, los competidores en el espacio aprovecharon la oportunidad para lanzar clones de sus máquinas, que hasta un nivel eran compatibles con su software. Si bien IBM persiguió a algunas de estas empresas que copiaron directamente su BIOS, técnicamente la mayoría de los clones utilizaron un BIOS hecho de ingeniería reversa que no violaba derechos de autor. Y tal vez IBM no quería presionar demasiado este tema, porque en 1969 el gobierno de Estados Unidos presentó una demanda antimonopolio contra IBM, preocupados por su control sobre la industria informática que bordeaba la definición de monopolio. IBM tardó casi 13 años en ganar el caso, pero esta experiencia cercana a la muerte había dejado a sus ejecutivos con una sensación de paranoia constante. Y esta paranoia condujo a algunas circunstancias extrañas, incluyendo IBM agregando una cláusula en sus contratos de software, dejando muy claro que los desarrolladores podían poner su software en computadoras que no sean de IBM. Era como todo lo contrario a una cláusula de exclusividad, una cláusula de por favor vende tus cosas a otra persona para demostrar que no somos un monopolio, por favor. Y por suerte para Sierra, una cierta compañía llamada Radio Shack acababa de lanzar el Tandy 1000, un PC compatible con IBM destinado a competir directamente con el PC Junior, pero que solucionó la mayoría de sus principales deficiencias. Ken logró llegar a un acuerdo con Radio Shack para que King Quest se vendiera con el Tandy, pero eso fue solo el comienzo. Los compatibles con el IBM PC tuvieron un éxito tan increíble que el PC de IBM se convirtió lentamente en un ecosistema por defecto, donde la parte de IBM se olvidaría lentamente y todos comenzarían a llamar a todo el ecosistema el PC. Y con una creciente base de usuarios de PC ávidos al videojuego, Sierra estaba lista para suplir. King Quest se convertiría rápidamente en uno de los juegos más vendidos en todo el ecosistema. Sus inversionistas quedaron estupefactos, nunca en su vida habían visto una empresa quemarse y luego levantarse como un ave fénix de esta manera. Y por ahora, la paz estaba restaurada. Sierra era libre de continuar creando juegos de computadora con su apoyo y tal vez apuntar a convertirse en la fuerza más grande de todos los juegos de PC. Y esto los pondría en el camino hacia su propia destrucción. Pero eso es una historia para más adelante. Esperemos que pronto. Avísame si les gustaría ver la siguiente. Sin embargo, hay una parte de la historia hasta ahora que en realidad merece un poco más de detalle.
porque justo antes del fiasco de Atari, mencioné cómo Sierra estaba recibiendo juegos de otros desarrolladores para publicar. Y uno de estos juegos tenía un título que ni siquiera estoy seguro de poder decir o poner en YouTube sin que el video tenga una restricción de edad. Era un juego de aventuras con un tema más adulto que seguramente atraería una atención interesante. Entonces, para promocionarlo, Ken y Roberta comenzarían una serie de eventos en Sierra que conduciría a algunas travesuras bastante interesantes que, de nuevo, ni siquiera estoy seguro que puedo mencionar en detalle. Y esa es la historia que elegí para este episodio de SideQuest, mi serie exclusiva que expande historias conectadas con el video principal. Entonces, si el video principal es sobre el iPod, el SideQuest trata de la vez que Apple hizo un pequeño favor al gobierno de los Estados Unidos para modificar un iPod para un proyecto desconocido. Y esta vez gira en torno a la historia de probablemente una de las portadas de juegos más picantes que Sierra jamás haya hecho. Y SideQuest es una recompensa exclusiva para aquellos que apoyan el canal en Patreon. Como podéis imaginar, entre dibujos, actores de doblaje y otros gastos, el canal existe puramente gracias a las contribuciones directas de ustedes en Patreon. Y una contribución tan vital requiere la mejor recompensa que esté en mi poder, así que allí siempre van a tener los videos de SideQuest.